Queremos encontrar cada producto y hacer los términos en orden descendente. Primero tenemos 4 veces negativas la cantidad 4x más 7. Entonces, para encontrar este producto, distribuimos el negativo 4. Así, tendremos negativo 4 veces 4x más negativo 4 veces 7. Así, negativo 4 veces 4x sería negativo 16x. Y negativo 4 veces 7 sería negativo 28 o solo menos 28. Estos términos están en orden descendente porque el plazo x tiene grado 1. Y el plazo constante tiene grado 0. A continuación, tenemos un tiempo binomial, un binomial. Si entendemos la distribución, podemos pensar en esto como doble distribución. Para encontrar este producto, podemos pensar en distribuir el 2x, luego distribuir el 7. Aviso: al multiplicar un binomial y un binomial, tenemos 4 productos. Multiplicamos cada plazo en el primer binomial por cada plazo en el segundo binomial. Tan primero, tenemos 2x veces x. Eso sería 2x al segundo. Y entonces, tenemos 2x veces negativo 3, eso es negativo 6x o menos 6x. Y luego tenemos 7 veces x, que sería más 7x. Y luego tenemos 7 veces negativo 3, eso es negativo 21 menos 21. Ahora combinando como términos, aviso: como tenemos 2x términos aquí, negativo 6x más 7x sería igual a positivo 1x o solo x. Esto simplifica a 2x cuadrados más x, menos 21. A continuación, tenemos la cantidad 3x menos 5 cuadrados. Ahora, no hay accesos aquí. Queremos ampliar esto y entonces encontrar el producto como lo hicimos anteriormente al multiplicar dos binomiales. Entonces, esto es igual a la cantidad 3 veces menos 5, multiplicado por la cantidad 3 veces menos 5 porque tenemos un tiempo binacional, un tiempo binocular, tendremos 4 productos. Distribuiremos primero el 3x, luego distribuyamos el negativo. Tenemos 3x veces 3x, esto es 9x al segundo o 9x cuadrado. Entonces, tenemos 3 veces negativo 5, es negativo 15x o menos 15x. Y luego tenemos negativo 5 veces 3x, también es negativo 15x o menos 15x. Y luego tenemos negativo 5 veces negativo 5, eso es positivo 25 o más 25. Y de nuevo, tenemos 2x términos aquí, negativo 15x menos 15x sería negativo 30x. Así, tenemos 9x cuadrados, menos 30x, más 25. Y de nuevo, estos términos están en orden descendente. Tenemos el grado 2 plazos, grado 1 plazo y grado 0 plazo. A continuación, tenemos un tiempo binomial trinomial, pero todavía podemos utilizar esta idea de distribución. Primero queremos distribuir el 2x en el trinomial. Entonces, tenemos 3 productos aquí. Luego distribuimos los 3 hexanewtones el trinomial. Entonces, tenemos 3 productos más aquí, danos un total de 6 productos. Entonces, 2x veces negativas 3x cuadradas. Eso sería negativo 6x al tercero. Y luego tenemos 2x veces negativas 2x. Eso es negativo 4x cuadrado o menos 4x cuadrado. Y luego tenemos 2x veces 3, que sería más 6x. Tengo 3 más productos. 3 veces negativas 3x cuadradas, que serían negativas 9x cuadradas o menos 9x cuadradas. Y luego tenemos 3 veces negativas 2x, eso es negativo 6x o menos 6x. Y luego finalmente tenemos 3 veces 3, eso es positivo 9 o además 9. El último paso, combinaremos como términos. Solo hay un x término cubierto. Entonces, tenemos negativo 6x al tercero. Hay 2x términos cuadrados. Tenemos negativos 4x cuadrados menos 9x cuadrados. Eso sería negativo 13x cuadrado o menos 13x cuadrado. Tenemos 2x términos. Tenemos 6x menos 6x, que realmente sería 0 porque estos son opuestos, y luego tenemos el plazo constante más 9. Entonces, este sería nuestro producto. Espero que hayas encontrado esto útil.